Buenas tardes, estimados señores. La Sociedad Nacional de Industrias y SUNAFIL les da la bienvenida al webinar que brindaremos hoy día, miércoles 28 de agosto, 5 de la tarde, sobre el rol de la SUNAFIL y las infracciones a la labor inspectiva. El objetivo de SUNAFIL es la protección de los derechos laborales y la seguridad en el trabajo. Las infracciones a la labor inspectiva son objeto de atención constante para garantizar el cumplimiento de las normativas. Las infracciones son multadas por SUNAFIL por las obstrucciones a la labor inspectiva. Esto significa que cuando las empresas interfieren o dificultan el trabajo de los inspectores, se aplican sanciones. Hoy día tenemos el grato honor de tener al doctor Christopher Joseph Cieza Mostacero, abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene un posgrado en Derecho de Trabajo y en la Seguridad Social. Tiene diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral. Es capacitador en asuntos laborales en diversas empresas del medio e inspector auxiliar de trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de La Libertad. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, les damos con el doctor Cieza. Bienvenido, doctor Cieza. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En representación de la Intendencia Regional de La Libertad, hacerles extensivo el saludo de nuestro intendente, el doctor Luis Ferrer Sánchez, y bueno, estar presente hoy día para exponer este tema muy importante, cuál es el rol de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y las infracciones a la labor que desempeñamos nosotros, los integrantes del cuerpo inspectivo, ¿no? Quien les habla, bueno, inspector ya hace 4 años. Hoy día vamos a compartir algunas experiencias de lo que es nuestra función. La dinámica de la exposición, les pediría el tiempo que nos tome disertar el tema y reserven sus interrogantes para, una vez concluida la exposición, puedan absolverse las preguntas que hubiera, ¿no? Hoy día la exposición tiene un poco de lo que es el procedimiento inspectivo, un poco de lo que son las infracciones a la labor inspectiva propiamente dicha, y un poco de lo que es el rol de SUNAFIL como entidad fiscalizadora, ¿no? Primero, darles a conocer cuál es el marco legal que regula nuestra función dentro de SUNAFIL. Nosotros tenemos la ley 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, sus modificatorias y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 019-2006-TR, que son las normas pilares que conducen nuestras funciones, nuestras competencias como autoridad inspectiva, y también que regulan y tipifican las infracciones tanto al orden sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, como a las labores inspectivas, ¿no? Tenemos también el Decreto Supremo 02-2007-TR, que es el reglamento del Sistema de Inspección del Trabajo, y la Resolución de Superintendencia 216-2021 SUNAFIL, que aprobó la versión 2 de la Directiva 01-2020-SUNAFIL/INI, que es la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, ¿no? Esas son las normas que regulan nuestra función, nuestro actuar como inspectores. Como verán, hemos visto que es una norma que regula la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo es un sistema. Este sistema de inspección de trabajo tiene un órgano rector, que es el Ministerio de Trabajo, que es aquel que regula lo que es las políticas públicas en materia de trabajo, promoción del empleo. Este órgano rector tiene una entidad que se encarga de ejercer la función inspectiva, de fiscalizar, que es la SUNAFIL, que es la autoridad central principal del sistema de inspección de trabajo, pero a su vez también se cuenta con, dentro del marco del sistema de inspección, con el apoyo de los gobiernos regionales para también realizar labor inspectiva, ¿no? En aquellos lugares donde SUNAFIL todavía no tiene competencia, mantienen la competencia los gobiernos regionales a través de sus inspectores de trabajo. Como SUNAFIL es la autoridad central del sistema inspectivo, nosotros tenemos roles muy importantes, ¿no? Primero, nos encargamos de la promoción
del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, nos encargamos de la supervisión de su cumplimiento y la fiscalización del mismo, ¿no? Entonces, esos son nuestros tres roles principales: promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el ámbito de actuación como sistema de inspección del trabajo? ¿No? Nuestro ámbito de actuación se extiende a cualquier sujeto obligado o responsable del cumplimiento de las normas sociolaborales, sean personas naturales, personas jurídicas, ¿no?, incluidos los contratos comerciales como los consorcios, sean públicos o privados, siempre que se encuentren sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que está regulado en el Decreto Legislativo 728 y su texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, ¿no? ¿Qué regímenes laborales podemos fiscalizar, ¿no? Entre algunos, cabe mencionar lo que es el régimen de construcción civil, la micro y pequeña empresa, los trabajadores del hogar, el régimen agrario, el régimen minero, los trabajadores portuarios, los trabajadores del régimen de exportación no tradicional, trabajadores artistas, trabajador pesquero, entre otros, ¿no? Por mencionar algunos que están bajo nuestro ámbito de actuación. ¿Cuál es la estructura que tiene SUNAFIL, ¿no?, para desarrollar sus roles de promoción, supervisión y fiscalización? Nosotros tenemos una dirección de supervisión y evaluación que se encarga de, la redundancia, supervisar y evaluar el funcionamiento del sistema de inspección de trabajo. Tenemos una dirección de prevención y promoción que se encarga de toda la parte de cultura preventiva para el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales. Y tenemos una Ciesa, dirección... está congelada la pantalla, está congelada la pantalla, está para que pase su diapositiva. Ajá. ¿En cuál se quedó? En la primera. ¿No está pasando? No, usted tiene que ir pasando una por una. Ajá. Y yo sí las estoy pasando, por eso justamente. En todo caso, ahí sí se ve. Ahí sí está bien. Ahí se ha quedado, ¿no? En rol integral. No, ahí, en estructura. ¿Así? ¿Ahí okay. ¿Se ven ya? Ahí. Sí, ahí sí se ve. Gracias. Ya, perfecto. Bien, gracias. Entonces les indicaba, ¿no? Dentro de la estructura organizacional tenemos la Dirección de Supervisión y Evaluación, la Dirección de Prevención y Promoción, que es parte preventiva de cultura y cumplimiento de las obligaciones laborales, y la Dirección de Inteligencia Inspectiva, la DINI, que se encarga de delinear la política institucional de fiscalización. Dentro de nuestro rol integral como sistema de inspección de trabajo, nosotros tenemos el ámbito de fiscalización y el ámbito de prevención. Dentro de la fiscalización tenemos propiamente lo que es la actuación inspectiva. Dentro de la actuación inspectiva, ¿no?, es el desarrollo propiamente de la supervisión y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones laborales. Tenemos que toda actuación inspectiva concluye con un informe de actuaciones inspectivas en el que se determina que el sujeto obligado ha cumplido o ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones, o a través de un acta de infracción en la cual se da cuenta de que el sujeto obligado no ha subsanado las obligaciones que se le han requerido o ha incurrido en obligaciones, en incumplimientos que no son pasibles de subsanación, ¿no? Entonces, esa acta de infracción da inicio a un procedimiento sancionador que será objeto de aplicación de multas por los incumplimientos que se hubieran determinado. En este caso del acta de infracción, justamente tenemos lo que va a ser materia de conversación unos minutos más adelante, es las infracciones a la labor inspectiva, que son justamente de naturaleza insubsanable. Dentro del ámbito de prevención tenemos las acciones de orientación, ¿no?, acciones preventivas en las cuales se instruye a los obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales de las que son objeto, ¿no? Se hacen actividades de promoción, actividades de difusión, como es en el caso de la que hoy nos convoca, ¿no? Todos estos, fiscalización y prevención, están orientadas al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son nuestras facultades como autoridad inspectiva? Nuestras facultades están en la Ley 28806, en el artículo 5,
y son un cúmulo de facultades amplias que nos permite a nosotros una serie de actividades para dar cumplimiento a nuestra función y para poder garantizar que se dé cumplimiento por los sujetos obligados al orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, entrar libremente en cualquier hora del día o de la noche, sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo el tiempo que sea necesario para la función que estamos desempeñando. Entonces, he ahí un punto importante que está vinculado a nuestra función. Nosotros no necesitamos avisar previamente que vamos a realizar una visita de inspección a un centro de trabajo determinado. Nosotros vamos de forma inopinada, de acuerdo a nuestra libre decisión y según nuestro mecanismo de trabajo que cada inspector en su autonomía técnica determina, y podemos realizar la fiscalización acorde a las materias que se nos asignan. Entonces, no necesitamos avisar, no necesitamos notificar previamente para que podamos realizar la visita de inspección. Y nosotros estamos autorizados o facultados a entrar libremente. ¿Eso qué significa? Que, que si se nos obstaculiza o impide el ingreso libre a un centro de trabajo, habrá una infracción a la labor inspectiva, habrá un impedimento de ingreso, una negativa injustificada, porque nosotros tenemos esa facultad, entrar libremente, ¿no? Esa libertad de ingreso a los centros de trabajo es lo que garantiza que nosotros podamos cumplir con nuestra función como inspectores, ¿no? Dentro de este marco, nosotros podemos hacernos acompañar en las visitas de inspección de quien nosotros consideremos que resulta relevante para el cumplimiento de nuestra función, ¿no? Sea a los mismos trabajadores que denuncian, ¿no? O los representantes sindicales, o los representantes de los trabajadores también, en el caso que no puedan acudir ellos mismos, los especialistas o peritos técnicos que sean designados oficialmente o no, y que puedan contribuir al esclarecimiento de algún hecho que sea en materia de fiscalización, ¿no? Todo ello siempre y cuando contribuya, ¿no?, sea necesario para el mejor desarrollo de la función inspectiva y finalmente para poder determinar el cumplimiento o no de una norma sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nosotros también estamos facultados para requerir información de forma individual, nosotros solos o ante testigos, sea al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa, sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de los dispositivos legales vigentes, sin más restricciones que las que establecen las normativas específicas de la materia, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos requerir documentos en el mismo centro de trabajo respecto de los pagos de los trabajadores, ¿no? Sin más límite que establece la norma, es decir, que el empleador está obligado a resguardar la documentación de sus pagos hasta por 5 años. Entonces, ese es el único límite que tenemos y nosotros podemos requerir la documentación o la información al empleador o al personal que trabaja para el empleador respecto de estas obligaciones laborales que resultan de la aplicación de las disposiciones legales vigentes. Si los trabajadores evidencian temor, ¿no?, o represalias o carecieran de libertad para exponer sus quejas, nosotros también podemos entrevistarlos a solas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos tomar manifestaciones dentro del centro de trabajo a cualquier trabajador. Y si advertimos que la presencia del empleador o de su representante o del personal que se encarga del área de recursos humanos puede obstaculizar o puede limitar la libertad de expresión del trabajador entrevistado, nosotros podemos hacerlo a solas, sin la participación de esa persona. Y ello en función a que nosotros somos una autoridad imparcial, que lo que vela es por la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no se requiere la presencia del empleador o su representante o su encargado de recursos humanos para poder recabar estas manifestaciones de los trabajadores, ¿no?, del centro de trabajo. E incluso lo podemos hacer con carácter confidencial si así lo estimamos pertinente. Estamos facultados para exigir la presencia del empresario, de sus representantes, de los encargados, de los trabajadores y de cualquier persona que esté incluido en el ámbito de nuestra actuación, en el centro de trabajo inspeccionado o en las oficinas públicas de SUNAFIL, ¿no? A través de los requerimientos de comparecencia, nosotros podemos requerir que
el representante legal de la empresa, si es una persona jurídica, o el titular del negocio, si es que es una persona natural, concurra para poder ser entrevistado o para que presente documentación que se le requiera. Estamos también facultados a examinar en el centro de trabajo la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación sociolaboral y cualquier otro relacionado a las materias sujetas a inspección, ¿no? Como les decía, nosotros, así como podemos entrar libremente al centro de trabajo, en el mismo podemos solicitar que se nos exhiba cualquier documentación relacionada al cumplimiento de obligaciones laborales, o sea, las boletas de pago, el registro de asistencia, las liquidaciones de beneficios sociales, sin más límites que lo que establecen los dispositivos legales, que es la conservación hasta por 5 años. ¿Qué otras facultades tenemos? Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados, ¿no?, en el establecimiento, realizar mediciones, fotografías, tomar videos, etc. Siempre que para ello se notifique al sujeto inspeccionado o su representante, ¿no? En este caso, para poder recabar este tipo de muestras, estas fotografías, sí hay que notificar al sujeto inspeccionado respecto de la facultad que se va a ejercer, ¿no? Recabar y obtener información, ¿no?, de datos o antecedentes relevantes para la función inspectiva. Y finalmente, una de las facultades más importantes que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo es: nosotros podemos adoptar medidas inspectivas, ¿no?, una vez que concluimos con las acciones de comprobación del incumplimiento o de una obligación laboral. Podemos adoptar una medida de advertencia, ¿no?, cuando hay un incumplimiento que ha sido subsanado y que no ha generado un perjuicio a los trabajadores, para que no se vuelva a repetir la conducta por el sujeto inspeccionado. Podemos adoptar medidas de recomendación, ¿no?, respecto de cómo debe cumplirse las obligaciones, medidas de requerimiento en las cuales ordenamos el cumplimiento de una determinada obligación en materia de normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo, bajo apercibimiento de que en caso no se cumpla con lo ordenado, se extienda un acta de infracción. Podemos ordenar cierres temporales, paralizaciones y o prohibiciones de tareas o trabajos de acuerdo a las circunstancias, y si se advierte que existe peligro a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, ¿no? Todas estas facultades nos llevan para su ejercicio, nos llevan a un deber que se ha establecido de forma legal respecto de los sujetos obligados o inspeccionados, ¿no? ¿Cuál es ese deber? Es el famoso deber de colaboración, artículo 9 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Qué nos dice este deber de colaboración? ¿No? Que todos los empleadores, ¿no?, sus representantes y los trabajadores, ¿no?, así como también sus representantes, y cualquier sujeto obligado al cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, deben prestar su colaboración con los inspectores de trabajo. Y dentro de, cuando la norma se refiere a inspectores de trabajo, hace alusión a las 3 categorías que tenemos, a los 3 niveles: el inspector auxiliar, el inspector de trabajo y el supervisor inspector. Entonces, a los 3 deben prestarse colaboración para que estos puedan cumplir adecuadamente con el ejercicio de sus funciones inspectivas. De este modo, este deber de colaboración implica, entre otras, exigencias al sujeto obligado, que debe atenderlos, ¿no?, atender a los inspectores, prestarles las facilidades para que cumplan con su labor, acreditar su identidad y su representación de ser el caso, es decir, deben identificarse, y si son representantes legales de la empresa, exhibir su documento que acredite su representación. Deben identificar a las personas que se encuentran en los centros de trabajo, es decir, deben prestar la facilidad para que el inspector pueda tomar la identidad de los trabajadores del centro de trabajo. Deben colaborar con el personal inspectivo en las visitas u otras actuaciones que el inspector de trabajo programe. Deben prestar su declaración sobre cualquier hecho que tenga relación con las acciones comprobatorias que realice el inspector, facilitar la información y documentación, suscribir las actas o documentos que se generen, ¿no?, las constancias que se entregan, y cualquier otro que se desprenda, ¿no?, del deber de colaboración que establece la Ley General de Inspección de Trabajo, su reglamento, ¿no?, y la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Como verán, todas estas actividades que importan deber de colaboración están íntimamente vinculadas a las facultades que tiene el inspector, ¿no? Si el inspector tiene la facultad de requerir información, el sujeto obligado, la obligación, ¿no? El sujeto inspeccionado tiene la obligación de facilitar esa documentación. Entonces, en esa interrelación estamos, ¿no? Las facultades del inspector están vinculadas a la exigencia que tiene el sujeto inspeccionado de prestar su colaboración para que el inspector pueda cumplir con las funciones que la ley le atribuye. Y estas funciones se desarrollan en el marco de un procedimiento inspectivo. El procedimiento inspectivo tiene sus diversas etapas. Vamos a resumirlas como indica la diapositiva. Desde su inicio hasta su fin, tiene un plazo máximo de 30 días, que se puede prorrogar por 30 más, cuando hablamos de inspecciones relacionadas al cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo que no importen accidentes de trabajo seguidos de muerte, porque en estos casos el plazo máximo es de 10 días hábiles, prorrogables por una vez hasta por 10 días más. Entonces, el plazo máximo de la inspección es ese, 30 días hábiles, prorrogables por 30 días más. Dentro de este plazo de 30 días que se asigna, el inspector debe desplegar todas sus facultades para poder dar cumplimiento o verificar el cumplimiento de las obligaciones que son materia de la inspección. Entonces, ahora, ¿cómo inicia este procedimiento inspectivo? El procedimiento inspectivo puede iniciar a través de una denuncia, ¿no? Una solicitud de un órgano público, ¿no? O de oficio a través de nuestras subintendencias que programan operativos de fiscalización respecto del cumplimiento de normas sociolaborales y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el origen puede ser diverso, pero una vez que se da inicio a la inspección, se genera la orden de inspección, esta se asigna a un inspector para que éste inicie sus actuaciones dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. Es decir, una vez que se generó la orden y se le asignó a un inspector, este tiene no más de 10 días hábiles para dar inicio a sus actuaciones, sea con cualquiera de las actuaciones inspectivas que establece la ley, ¿no? Comprobación de datos, ¿no? Verificación de información pública al servicio de la inspección, requerimientos de información, visitas de inspección, requerimientos de comparecencia, entre otras formas de actuación que establece la ley. Entonces, con cualquiera de esas se puede iniciar una inspección y una vez iniciada, también inicia el plazo de 30 días hábiles que establece la ley. Dentro de esos 30 días, el inspector deberá realizar sus actuaciones comprobatorias o de investigación, determinar fehacientemente si ha existido incumplimiento por el sujeto inspeccionado y de determinar incumplimientos de naturaleza subsanable, elaborar y notificar la medida inspectiva que corresponda, ¿no? Requerimiento, la medida de advertencia, recomendación, la que corresponda, y de determinar una infracción de naturaleza insubsanable, elaborar la constancia de hecho insubsanable correspondiente, ¿no? Eso deberá ser dentro del plazo de 30 días hábiles, ¿no? Realizar sus indagaciones comprobatorias, generar su medida inspectiva o su constancia de hechos insubsanables y, posterior a los 30 días, elaborar el resultado. Una vez concluidos los 30 días hábiles, con la emisión de medida o sin ella, y verificado el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad inspectiva, se elaborará el resultado que puede ser un informe de actuaciones inspectivas de investigación en el que se deje constancia que el sujeto inspeccionado cumplió con sus obligaciones en materia de inspección o la subsanó, de ser el caso de haber llegado a una medida inspectiva, o con un acta de infracción en la cual se proponga la multa respecto de los incumplimientos no subsanados o incumplimientos insubsanables que se hayan advertido dentro de la inspección. Elaborada el acta en este último caso, pasa ya al procedimiento sancionador para determinar ante la autoridad instructora y la autoridad sancionadora la multa que corresponda por los incumplimientos que determinó la autoridad inspectiva, ¿no? Bien, entonces en este último momento de la elaboración del resultado del acta de infracción propiamente, estamos ante una situación en la que se determinó la existencia de infracciones, sea
por orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, o por infracciones insubsanables que cometieron los representantes del sujeto inspeccionado o el titular del negocio, según sea el caso, durante la inspección. Y estas infracciones son las que se denominan infracciones a la labor inspectiva, reguladas en el artículo 45 y 46 del Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Qué son estas infracciones a la labor inspectiva? Son aquellas acciones u omisiones que realizan los empleadores, ¿no?, en general, sean sus personas dependientes o sus representantes, trabajadores o no, que son contrarias al deber de colaboración. Entonces, cualquier persona, represente o no represente al empleador, sea su trabajador o no sea su trabajador, pero que dentro del centro de trabajo ha cometido una acción contraria al deber de colaboración que debe prestar el empleador y sus personas dependientes, será considerada una infracción a la labor inspectiva. Estas infracciones, como ya lo había anticipado previamente, son de naturaleza insubsanables. ¿Y de qué forma podemos incurrir en estas infracciones? En principio, les puedo dar un alcance general. Cuando violemos el deber de colaboración que hemos conversado en unas láminas anteriores, ya estaremos incurriendo en una infracción a la labor inspectiva. Poniendo un caso, si por ejemplo el inspector llegó y yo no le permití ingresar libremente, ya estaré cometiendo una infracción a la labor inspectiva. Si el inspector me requirió que le exhiba documentación y me negué, ya estaré incurriendo en una labor inspectiva. Entonces, ¿de qué modo incurro en una infracción a la labor inspectiva? Cuando transgredo el deber de colaboración o cuando impido, obstaculizo, perturbo o de alguna forma impido que el inspector despliegue cualquiera de las facultades que la ley le autoriza, ¿no? Las hemos conversado al inicio, ¿no? En ese sentido vamos a ver algunos casos, ¿no? Porque para que haya infracción a la labor inspectiva, lo que tiene que haber es el ejercicio de una facultad inspectiva por parte de los inspectores de trabajo. Entonces, una de las facultades es el ingresar libremente al centro de trabajo. Y esa facultad se materializa a través de una actuación que se le llama la visita de inspección. Entonces, la visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, ¿no?, como ya los habíamos anticipado, ¿no?, se realiza sin previo aviso. Puede ser uno o varios inspectores, dependiendo de la materia y la complejidad, podrá ser un equipo de inspectores. El inspector tiene la facultad de permanecer en el centro de trabajo, lo decíamos, por el tiempo que estime necesario. Pues una visita de inspección, como el desarrollo de esta facultad, puede extenderse por el tiempo que el inspector estime necesario. O sea, no es que llegas y como empleador tú le dices, bueno, tengo 15 minutos para atenderlo. No, es el inspector el que determina el tiempo que le resulta necesario para cumplir con su cometido. Y podrá efectuarse más de una visita sucesiva. Puedes iniciar ahora, ¿no?, tomar un break, el inspector regresará más tarde y continuar visita tras visita las veces que el inspector de trabajo considere necesario. ¿De qué modalidades se puede realizar? Las modalidades las establece la ley. A razón de la pandemia se insertó la posibilidad del uso de las tecnologías de la información y comunicación, de modo que hoy en día se pueden hacer visitas de inspección virtuales, ¿no? Obviamente acorde a la naturaleza del procedimiento inspectivo, será el inspector quien determine si es que es viable o no hacer una inspección virtual para recorrer las instalaciones del centro de trabajo. Lo tradicional, hasta antes de la pandemia, eran las visitas presenciales, que hoy en día se mantienen, o pueden ser a través de formas mixtas, ¿no?, presencial y o a través del uso de tecnologías de la información y comunicación, como drones, ¿no?, que coadyuven al cumplimiento de la investigación, ¿no? Esto nos permite a veces tener un panorama en centros de trabajos grandes, amplios, por ejemplo, los campos agrarios, nos permite tener una visión completa del establecimiento de trabajo y poder determinar dónde hay trabajadores que quizás cuando uno hace la visita y llega no los puede observar, ¿no? Pero con este uso de tecnología se puede dar ese tipo de investigación. Entonces, cuando se impide una visita de inspección, estamos ante una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Es importante dar a conocer, en el marco de la inseguridad que hay en el país,
que el sujeto obligado tiene un derecho a poder verificar la identidad del inspector. Entonces, en principio, el inspector para poder ingresar libremente debe identificarse. Y nosotros nos identificamos de forma presencial con nuestro carnet o photocheck o a través de el aplicativo que tiene SUNAFIL, Identificación Virtual de Inspectores, donde con el DNI del inspector se puede determinar su nombre, su cargo y la intendencia a la que pertenece, ¿no? Con su foto también correspondiente. Entonces, esto lo pueden verificar todos los empleadores, ¿no? Cuando se apersone un inspector, el inspector se podrá identificar con su photocheck y podrá también permitir dentro del tiempo prudencial que establece la norma que el empleador verifique su identidad también si así lo estima conveniente, ¿no? Entonces, este aplicativo está en el portal web de SUNAFIL, Identificación Virtual de Inspectores. Ahora, la visita de inspección, como un despliegue de función inspectiva, tiene ciertas reglas que el empleador debe conocer, ¿no? En principio, de acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 02-2007-TR, ¿no? Que establece medidas complementarias para el fortalecimiento del sistema de inspección laboral, el inspector solo está obligado a esperar que se le permita el ingreso al centro de trabajo un máximo de 10 minutos. Es decir, desde que el inspector se apersona al centro de trabajo y le comunica su presencia al vigilante, al guardián, al conserje o a la persona que está en el acceso del centro de trabajo, solo deben mediar 10 minutos hasta que sea atendido y se le permite el ingreso libremente. Si el empleador demora más de 10 minutos, el inspector está facultado a calificar ese exceso de tiempo como una infracción a la labor inspectiva, sea por negativa injustificada de ingreso, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, o por impedimento de ingreso al centro de trabajo. Obviamente, si pasados los 10 minutos no se le permite ingresar, estaremos en este caso, impedimento al ingreso al centro de trabajo a determinadas áreas del mismo. Pero si pasados los 10 minutos, lo que existen es argumentos o razones de por qué no se permite el ingreso, de acuerdo a esos argumentos o razones, se podrá constituir una negativa injustificada, ¿no? Porque finalmente la ley lo que establece es que el inspector tiene la facultad de ingresar libremente. Es decir, no hay argumento, justificación que pueda sostener el impedimento del ingreso libre del inspector. Ahora, ahí entrará un criterio de razonabilidad de cuáles son los argumentos y será el inspector el que lo evalúe cuando se le expongan en ese momento de que se apersona al centro de trabajo. Si no se le expone ninguno, estaremos ante un impedimento de ingreso al centro de trabajo. Si se le exponen argumentos y estos no lindan con lo razonable, estaremos ante una negativa injustificada. Estas infracciones están tipificadas, ¿no? En el artículo 46, numerales 46.1 y 46.2 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR. Entonces, de modo general, la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de acreditar su identidad o la identidad de las personas que se encuentran en los centros de trabajo o lugares de trabajo ante los supervisores, inspectores de trabajo, inspectores auxiliares, también constituye una infracción a la labor inspectiva. Esas son las clásicas infracciones a la labor inspectiva que se dan cuando el inspector despliega su función de visitar los centros de trabajo o de pretender ingresar libremente, ¿no? Ahí tenemos dos situaciones puntuales de cómo se dan las infracciones a la labor inspectiva. Otra de las funciones que conversamos era que el inspector puede requerir información. Nosotros actualmente tenemos el sistema de notificación de comunicación electrónica, es una fila, la casilla electrónica, y a través de ella nosotros formulamos requerimientos de información. ¿Qué es un requerimiento de información? Es una forma de actuación, de desplegar una función inspectiva, en la cual nosotros comunicamos de forma electrónica al empleador para que éste nos presente los documentos que se le detallan a través de este buzón electrónico, esta casilla, ¿no? Entonces, este buzón de casilla electrónica es administrado por el mismo sujeto obligado, por el mismo empleador, ¿no? Se le da a su usuario, que son los accesos de SUNAT, RUT, clave, usuario y usuario, ¿no?
y él mismo tiene su administración, registra sus datos de contacto para que le lleguen las alertas por correo y celular, y pueda enterarse cuando se le deposita un requerimiento de información, una notificación. Entonces, este sistema de comunicación electrónica es obligatorio, ¿no? Es un domicilio digital obligatorio del empleador para cualquier procedimiento administrativo y actuaciones de SUNAFIL. Entonces, ¿cuándo se incurre en una infracción? Cuando el sujeto inspeccionado no facilita la información que se le requiere a través de esta modalidad, ¿no? Esto está tipificado en el artículo 46, numeral 46.3, como infracción muy grave a la labor inspectiva. El no facilitar la información, el negarse a proporcionar la información o documentación necesaria para el cumplimiento de las funciones del inspector. Entonces, ahí estamos ante otra infracción a la labor inspectiva derivada de esta facultad de requerir información, ¿no? Otra facultad, les decía, aparte de requerir información, es requerir la presencia del sujeto inspeccionado a las oficinas públicas de SUNAFIL. Entonces, esto se llama requerimiento de comparecencia, ¿no? O la comparecencia del sujeto inspeccionado en la oficina pública para que presente documentos o para que formule aclaraciones, manifestaciones que el inspector estime pertinentes, ¿no? Esta modalidad de inspección genera, obviamente, determinadas infracciones cuando el sujeto obligado, el empleador, no acude ante el requerimiento de la autoridad inspectiva, no asiste. Entonces, por ejemplo, tendremos una infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 4610 por no asistir a la comparecencia, ¿no? O asistir luego de la hora establecida, ¿no? Recordemos que así como el inspector está obligado solo a esperar 10 minutos para que se le permita el acceso libre al centro de trabajo, el inspector, de acuerdo a la directiva 01-2020-SUNAFIL/INI, la directiva de ejercicio de la función inspectiva, estamos obligados a esperar hasta un máximo de 10 minutos de tolerancia para que el sujeto inspeccionado concurra a la citación programada. Si pasaron los 10 minutos y no se encuentra presente, se configurará la infracción por inasistencia ante un requerimiento de comparecencia. 4610. A su vez, también, si el sujeto inspeccionado o su representante brinda una declaración sobre los hechos y circunstancias bajo procedimiento de ser sancionado por falta de colaboración, ¿no? Estaremos ante otra infracción dentro de la comparecencia. Si, por ejemplo, acude para que se le tome su manifestación y acude desinformado, o brinda respuestas evasivas, trata de no reconocer los hechos o no dar una explicación coherente, podría ser objeto dentro de la comparecencia, de una infracción que es el obstaculizar, perturbar o impedir el ejercicio de la labor inspectiva, que está tipificado en el numeral 45.1 del artículo 45 de la ley, el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Eso dentro del marco de la comparecencia, cuando el empleador da respuestas evasivas sobre los hechos que debe acreditar en la inspección, ¿no? A su vez, también se incurre en infracción a la labor inspectiva por inasistencia a la comparecencia cuando el empleador asiste, pero no asiste acreditando su representación de modo suficiente. Por ejemplo, se acerca el gerente general, pero no lleva su certificado de vigencia poder, no lleva su copia literal donde conste que es representante legal de la empresa, ¿no? Con una antigüedad no mayor a lo que establece SUNAR, ¿no? A los 90 días que establecen de vigencia para estos documentos registrales, ¿no? Entonces, cuando no está debidamente acreditado o suficientemente acreditada su representación, estamos ante una infracción a la labor inspectiva. En el caso de persona natural, comparece por sí mismo, ¿no? Con su documento de identidad, o comparece a través de un representante con carta poder simple. Y en el caso de persona jurídica, su representante legal, debidamente acreditado con el documento expedido por SUNAR, ¿no? Vigencia poder, certificado literal de partida registral, ¿no? O a través de apoderado también designado por el representante legal con una carta poder simple, además de los documentos que ya se indican para la representación legal de quien firma la carta, ¿no? Entonces, de esa forma comparecen. Si esa representación no está debidamente acreditada,
estaremos ante una inasistencia a la comparecencia y por ende una infracción a la labor inspectiva. También dentro de las infracciones está el no cumplimiento de las medidas inspectivas. Y acá tendremos el cumplimiento inoportuno de una medida inspectiva por normas sociolaborales o por, en materia de prevención de riesgos, por no llevar a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces tenemos ahí que cuando se genera una medida inspectiva, ¿no? Sea por el incumplimiento del orden sociolaboral que el inspector ha acreditado durante las acciones comprobatorias o actuaciones inspectivas de investigación, ya comprobó que hay un incumplimiento, ya comprobó que ese incumplimiento es subsanable, ¿no? Genera su medida inspectiva para que el empleador adecue su conducta y dé cumplimiento a lo que se ha verificado que no viene cumpliendo, pero pese a ello, el empleador persiste en no dar cumplimiento, no adoptar las acciones o medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los dispositivos vulnerados, entonces estaremos también ante una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Si ya te lo ordenó la autoridad inspectiva y no lo quieres cumplir, se generará una infracción a la labor inspectiva 46.7 por el no cumplimiento de la medida de requerimiento en materia de normas sociolaborales y 46.8 por el no cumplimiento de las medidas ordenadas en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Igualmente, cuando se trate de medidas de paralización y de prohibición de labores, estaremos ante infracciones a la labor inspectiva cuando, por ejemplo, se retiran los carteles del centro de trabajo en los cuales se dispuso la paralización de la obra. El inspector que comprueba un riesgo grave o inminente para la seguridad y salud en el trabajo ordena la paralización de la obra y publica el cartel de la prohibición de los trabajos, ¿no? Entonces, cuando se retira ese cartel que está prohibiendo, está paralizando la obra, se incurre en una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Calificado en el numeral 45.3 del artículo 45. Y también cuando, por ejemplo, el inspector ha ordenado la paralización inmediata de la obra, ¿no? A través del acta de paralización, y se ha notificado, pero el sujeto obligado, el sujeto responsable, se niega a paralizar la obra, no cumple con la orden, estaremos también ante una infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.9, por incumplir con la orden de paralización de los trabajos. Similar con el cierre temporal, cuando se obstaculiza por acción u omisión, ¿no? La investigación de un accidente de trabajo mortal, estaremos ante una infracción a la labor inspectiva, o cuando no se cumpla con la orden del cierre temporal del área o unidad económica donde se produjo el accidente mortal, también estaremos ante una infracción a la labor inspectiva, numeral 46.14. Entonces, estos básicamente son medidas inspectivas de cierre temporal cuando se ha sucedido un accidente mortal de algún trabajador en el centro de trabajo en un área o unidad económica. Entonces, el inspector, para poder realizar la investigación del accidente, como es un periodo corto, lo que normalmente dispone es el cierre temporal para poder hacer las actuaciones de investigación del accidente. Entonces, si eso no se cumple o el empleador obstaculiza, estaremos en las infracciones indicadas. Otras infracciones, de modo general, bueno, tenemos ahí el 45.2, las acciones o omisiones, que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de la función inspectiva, ¿no? El impedimento de obtención de muestras, ¿no? El obstaculizar la participación del trabajador o de los representantes de los trabajadores o de la misma organización sindical, el abandono de las diligencias inspectivas, este está regulado para cualquier otra diligencia, por ejemplo, se va a hacer una verificación de despido, estamos en la verificación del despido y el empleador o su representante abandona y te deja a media diligencia. El no cumplir con el plan de formalización dispuesto por la Autoridad Administrativa de Trabajo, la coacción, violencia o amenaza que se ejerza sobre los inspectores de trabajo, inspectores auxiliares o supervisores inspectores, aunque esto, bueno, será cuando hay algún atentado contra la integridad física de los miembros del cuerpo inspectivo, ¿no? Estas también son infracciones y están vinculadas, como lo ven, al ejercicio de las funciones inspectivas que describimos inicialmente.
Sobre esta materia de infracciones a la labor inspectiva, el Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL ha emitido precedentes de observancia obligatoria para que los miembros del cuerpo inspectivo podamos tener una guía referencial de cómo considerar o calificar las infracciones a la labor inspectiva vinculadas específicamente a esta facultad que tenemos de requerir información. Es así que en el 2021 se emitió el precedente contenido en la resolución de Sala Plena 01-2021 SUNAFIL/TFL, publicado el 8 de agosto del 2021 en el Diario Oficial Peruano, en la cual se precisó, uno, lo que ya establece la naturaleza de la infracción a la labor inspectiva, es de naturaleza insubsanable, ¿no? Constituyen hechos que impiden o dificultan la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, ¿no? No tienen naturaleza secundaria ni independiente, o sea, no son autónomos respecto de las infracciones que se detallan o que se detectan por el inspector, y el empleador puede ser sancionado, ¿no? Por obstaculizar o impedir la labor inspectiva. ¿Qué más estableció este precedente? Este precedente nos dio una forma de calificar las infracciones cuando se hacen requerimientos de información a través del sistema de comunicación electrónica de SUNAFIL, ¿no? La casilla electrónica. Y nos dijo, por ejemplo, que la tipificación del artículo 46, numeral 46.3, como muy grave, está reservada para cuando la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar, ¿no?, la información y documentación que es necesaria para las funciones inspectivas, cuando esta conducta impida, ¿no?, o frustre de modo objetivo la fiscalización, estaremos ante una infracción muy grave. Es decir, si el sujeto inspeccionado no facilita la información o documentación, ¿no?, y esa falta de documentación impide que el inspector pueda determinar la comisión de un incumplimiento a una normativa laboral, estaremos ante infracciones muy graves tipificadas en el numeral 46.3 como negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la documentación e información necesaria para el cumplimiento de las funciones del inspector. Pero cuando esta obstaculización no ha impedido, ¿no?, no ha frustrado la fiscalización, sino simplemente la ha demorado o retardado, ¿no?, estaremos ante una infracción grave tipificada en el artículo 45.2 como omisión que perturba, retrasa o impide. Y en este caso estamos básicamente ante los incumplimientos de los empleadores en los cuales, por ejemplo, presentan documentación parcial, ¿no?, o presentan la documentación fuera de plazo a través de otros medios, mes parte virtual, correo electrónico, pero no cumplen dentro de los plazos que se estableció en el requerimiento, pero presentan después la documentación o presentan en un segundo requerimiento, y esa conducta generó que finalmente sí se pueda determinar si se cumplió o no se cumplió con la obligación materia de fiscalización, pero se verificó con cierto retraso. Entonces, ahí estaremos ante una infracción prevista en el artículo 45, numeral 45.2 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Eso lo estableció el precedente. Hay que tener en cuenta que hay determinadas infracciones a la labor inspectiva que su forma de cálculo se determina en función al total de trabajadores de la empresa. Por ejemplo, cuando se niega injustificadamente o se impide el ingreso o la permanencia en el centro de trabajo a los inspectores, estaremos ante una infracción a la labor inspectiva cuyo quantum, o sea, el monto que se va a proponer de sanción, se determinará teniendo como trabajadores afectados no al denunciante que genera la fiscalización, sino al total de trabajadores de la empresa. Yo puedo, como inspector, ir por un denunciante a verificar, qué sé yo, el pago de su liquidación, pero no me dejaron entrar al centro de trabajo, me impidieron, se negaron injustificadamente. Entonces, esa multa yo la tendré que proponer en función al número total de trabajadores de la empresa, al margen de que yo voy en una denuncia por un solo trabajador, ¿no? Lo mismo sucede con la coacción o amenaza a los miembros del cuerpo inspectivo, con la obstaculización por acción o omisión de la investigación de un accidente mortal, ¿no?, o en el caso de no cumplir
en el caso de accidentes mortales, en el caso de no cumplir con el cierre temporal del área de la unidad económica o la unidad económica dispuesta por el inspector de trabajo, ¿no? En esos casos, las multas se proponen en función al total de trabajadores de la empresa. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante el número total de trabajadores de la empresa? Porque las multas que se proponen están ya establecidas en la ley. Entonces, el inspector no tiene capacidad de discrecionalidad respecto de cuánto de multa propone. ¿Por qué? Porque ya existe una tabla en el numeral 48.2 del Decreto Supremo 00019-2006-TR, el Reglamento General de la Ley de Inspección de Trabajo, donde ya está tabulado la propuesta que debemos hacer sobre la infracción que determinamos. Entonces, si son infracciones a la labor inspectiva, por ejemplo, no contestaron un requerimiento de información y frustraron la fiscalización, esa para una empresa que es no MIPE será una infracción muy grave. En ese caso tendremos que ver cuántos son los trabajadores afectados. Si fue una denuncia de un trabajador, estaremos en el primer cuadrito, en el tercer cuadro, perdón, en el primer tramo, de 1 a 10 trabajadores afectados, la multa por el numeral 46.3, infracción muy grave a la labor inspectiva, será de 13.544.50, ¿no? Estas multas están acá en soles, pero expresadas en porcentaje de la OIT vigente, ¿no? En este caso, muy grave es 2.63 de la OIT vigente. Y así, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la negativa injustificada, yo voy por verificar el cumplimiento de la liquidación de un trabajador X, pero me negaron el exceso y la empresa tiene 1.000 trabajadores, ¿no? Y es una pequeña empresa. Entonces, al ser pequeña empresa y haber negado injustificadamente el ingreso, estaremos ante una infracción muy grave a la labor inspectiva, negativa injustificada del ingreso al centro de trabajo, y como tiene, no 1.000, pongámosles 120 trabajadores, estaremos en el último tramo de 100 a más y la multa será 39.397.50. Entonces, el número de afectados normalmente corresponde al solicitante de la inspección, pero en estos casos puntuales de estas infracciones, la multa se propondrá no ya solo en función al solicitante de la inspección, sino al número total de trabajadores que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque son infracciones que tienen esa magnitud de gravedad. Eso es importante, que tengan conocimiento. Esta es la tabla, es una tabla parametrada en la cual nosotros, como les indicaba, no tenemos discrecionalidad respecto del monto. Verificada la infracción, nosotros debemos proponer la multa en función a la condición de la empresa, sea micro, pequeña o no MIPE, y al número de trabajadores afectados, ¿no? Y sobre eso, recientemente también ha habido un precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral de este año, en el cual ha determinado que es obligatorio que todos los inspectores determinemos con certeza quiénes son los trabajadores afectados en la fiscalización, de acuerdo a las infracciones que determinemos. Si determinamos infracciones por incumplimiento del orden sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, tendremos que decir y justificar quiénes son los trabajadores afectados, individualizándolos, ¿no? E identificándolos respecto de cada materia que vamos a proponer una sanción para poder tabular el cuadro. Bien, eso sería en cuanto a mi participación. Muchas gracias por su atención. Quisiera saber si hay algún interrogante, si había alguno en el chat o en el caso para resolverla, si pudieran formularla a través de la moderadora, les agradecería bastante. Sí, doctor Ciesa, gracias, doctor Ciesa. Estoy justo abriendo a todos el micrófono para que puedan realizar sus preguntas, por favor. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, y cámaras si desean para hacer sus preguntas. Señor Jonathan, teníamos la manito alzada. Usted creo que quería. Sí, en el chat no hay ninguna pregunta, algún interrogante que hubiera. No colocaron ninguna, solamente aquellos que no lograron registrarse. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, lo escucho. Sí, doctor, una consulta. Tuve un caso puntual con una notificación
bueno, que llega el buzón electrónico como todos actualmente. La primera vez, y sin embargo el asistente no revisó el buzón y Sunafil no me volvió a mandar una segunda notificación. Nos contactamos con el auditor de Sunafil y nos indicó que no había percances con respecto al incumplimiento, ¿no? Pero después de un año nos llega una multa por obstrucción de información, ¿no? Como que no mandamos esa fecha, ese momento de información. ¿Hay alguna jurisprudencia en la cual me pueda ayudar a eso? A ver, como justamente les había mencionado, ¿no? La infracción se configura con el solo hecho de no presentar la documentación a través de la casilla electrónica, ¿no? Nosotros los inspectores estamos obligados, ante la falta de respuesta, a calificar la conducta y proponer la infracción, a proponer la infracción y la multa correspondiente por ese incumplimiento, ¿no? No tenemos discrecionalidad, salvo que el empleador justifique el incumplimiento y ahí se active lo que es la razonabilidad y proporcionalidad de por qué se incumplió. Ahora, el sistema de comunicación electrónica se basa no solo en el deber de colaboración, que como les dije es un deber amplio y grande, en el cual el empleador está obligado a prestar todas las facilidades del caso para que el inspector cumpla con su función. Pero no solo está vinculado a eso, sino que la norma que reguló el sistema de casillas electrónicas ha establecido un deber, que es el deber de revisión frecuente o constante de la notificación en casilla electrónica. Entonces, ese es un deber, además del deber de colaboración, es un deber que tienen todos los empleadores, ¿no? Revisar constante y frecuentemente su casilla electrónica. Entonces, si por ahí se les pasó, incurrieron en un incumplimiento, lo ideal es que ustedes subsanen, aunque no es subsanable, sino cumplan con la documentación para que la infracción no sea calificada como infracción muy grave, sino para que sea calificada como infracción grave, 45.2, que es lo que les indicaba, ha establecido el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Para que la demora no frustre la fiscalización, sino el inspector pueda determinar si hay o no hay cumplimiento de normas laborales, sino para que sea solo un retardo y la multa sea diferente, porque si no cumples con responder ningún requerimiento, frustras la inspección y la infracción es considerada muy grave, ¿no? 46.3, según la lámina, sería muy grave. Podrías estar, si eres microempresa, en este rango de multas, el tercer rango, si eres pequeña o si eres no MIPE, ¿no? Pero si tú cumples con el segundo requerimiento, ¿no? Y contribuyes activamente a que el inspector cumpla su función, solo habrás cometido una omisión que perturbó o retardó la labor inspectiva. En ese caso se considera infracción del artículo 45.2, que es una infracción grave, es decir, está dentro del segundo nivel de las tablas que se le muestran en la lámina. Entonces, esa sería la orientación. Si usted me indica que presentó un primer requerimiento, no cumplió, pero en el segundo acreditó todas las obligaciones que le pidió el inspector y finalmente no hubo incumplimiento de norma sociolaboral, pero sí hubo infracción a la labor inspectiva porque retardó la inspección. Entonces, ese retardo es considerado infracción grave, ¿no? Artículo 45.2, ¿no? Y en todo caso, ahí tendría que evaluar el análisis si es que se ha adecuado o se ha calificado correctamente la infracción, ¿no? Eso es lo que le podría indicar de acuerdo a las normas que hemos explicado. Gracias, doctor Ciesa. ¿Alguna otra pregunta, estimados señores? El señor Eduardo Terrones Mendoza. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Bueno, perdón, buenas tardes. Por favor. Buenas Una tardes. consulta. En el caso de que se ejecuten ya las penalizaciones, esto de que se está viendo en el cuadro, por el número de personas y por la gravedad de la infracción en los diferentes tipos de empresas, ¿eso es ya concreto, definitivo, o todavía se puede apelar para, digamos, replantear eso? ¿Algún tipo de variación? ¿Cómo sería ahí? Claro, lo que nosotros hemos explicado hasta hoy día es hasta esta parte. Quiero llegar a la lámina acá. El procedimiento inspectivo acaba con esto, con el acta de infracción, en este caso de una infracción a la labor inspectiva, o sea,
por incumplimiento de normas laborales, la infracción correspondiente al orden sociolaboral. Pero luego de esta infracción, en esta diapositiva lo puse, sigue el procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador es el procedimiento establecido por ley que garantiza el derecho de defensa de todo empleador o sujeto inspeccionado que se le ha propuesto o se le ha elaborado un acta de infracción con propuesta de multa. Entonces, en el procedimiento sancionador existen dos etapas, la etapa instructora y la etapa sancionadora propiamente dicha. La etapa instructora inicia posterior a la emisión del acta de infracción, es decir, después de que el inspector entrega su acta de infracción donde ha calificado, ha tipificado y ha cuantificado la multa que propone, inicia la etapa instructora donde el órgano instructor lo que hace es notificar al empleador infractor la imputación de cargos. Ese es el que inicia el procedimiento sancionador, etapa instructora. Le notifica la imputación de cargos y el acta de infracción. Y ahí le detalla cuáles son las infracciones que el inspector o que la etapa inspectiva ha determinado. Y ahí inicia este procedimiento sancionador que garantiza el derecho de defensa y donde el empleador tendrá la facultad de formular sus descargos, cuestionar el acta de infracción, indicar o justificar por qué no ha dado cumplimiento, entre otros, que forman parte del derecho de defensa que establece la Constitución. Entonces, hay un procedimiento sancionador posterior a la emisión del acta de infracción, donde con las garantías del debido procedimiento y derecho de defensa, el empleador puede aún cuestionar y será en esa etapa donde se emita primero el informe de instrucción, donde se recaben los datos que el empleador ha formulado como descargo, la resolución de subintendencia determinando si hay o no hay, o se acepta o no se acepta la multa propuesta. Luego habrá una parte de apelación, donde el empleador podrá cuestionar la resolución de la subintendencia, irá a una resolución de segunda instancia de la intendencia y podrá, si persiste el recurso, llegar, en el caso de infracciones muy graves, a la labor inspectiva o al orden sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo, podrán llegar hasta el Tribunal de Fiscalización Laboral. Ok, O sea, hay todo un procedimiento posterior. Ok, y en el caso de que ya, perdón, todavía tenía que preguntar algo más. Por favor, quería salir de duda. En el caso de que hace ya la sanción se da definitiva, vamos a pasar por todo este procedimiento, ¿cuáles son los canales para el depósito? ¿Por dónde va? ¿Por SUNAT? ¿A dónde? ¿Cómo se ve? Hay un área que es el área de cobranza coactiva, el área de cobranzas de la ejecución de SUNAFIL, en las cuales se ejecuta ya las acciones destinadas al pago. Normalmente se les da un código para que hagan el abono a la cuenta del Banco de la Nación, ¿no? Una vez que ya queda la multa consentida y ejecutoriada. Ok, muy agradecido, doctor. Gracias. La otra persona, por favor. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Ya se desanimaron, doctor. A ver, es la oportunidad de resolver sus inquietudes. ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Estamos acá para resolverlas. Bueno, creo que ya nadie más quiere hacer preguntas, doctor. Ha quedado muy claro. Yo le pregunto a usted, ¿podríamos compartir sus diapositivas con los participantes? A ver, las diapositivas pasan por el área de prevención. Entiendo que tendrían que solicitarlas a Alex, la persona con quien coordinaron la capacitación, para que les pueda facilitar. Ah, ya, Sí, correcto. con el área de prevención Y luego si desean hacer alguna consulta especial a SUNAFIL, ¿a qué número podrían recurrir? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Justo ahí está el código QR, que le pueden tomar una captura para que puedan resolver sus dudas. Nosotros tenemos un buzón que es SUNAFIL Responde. También pueden acudir de forma presencial a nuestras oficinas en cada intendencia. En este caso, nosotros en La Libertad estamos en Girón Orbegoso 624, 628, en el centro de Trujillo.
Y bueno, y también la central telefónica que está a través de la página web de SUNAFIL, ¿no? Ahí es una central telefónica nacional que ahí les pueden absolver también sus dudas en el caso tuvieran alguna consulta, ¿no? Muy bien. Bueno, sin más, porque ya creo que se desanimaron, ya no hay más preguntas. La Sociedad Nacional de Industrias le agradece, doctor Ciesa, por la ponencia y a todos los participantes, y los invitamos a nuestros próximos webinars que vamos a brindar en el mes de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ciesa. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Nuevamente reiterarles el saludo institucional del intendente, el doctor Luis Sánchez Ferrer, y en la Intendencia Regional de la Libertad de SUNAFIL, invitarlos a que puedan solicitar sus orientaciones o sus asistencias. El que tiene firmado el libro se va de vacaciones. Y puedan apersonarse a nuestra sede para cualquier información que sea de su interés, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y siempre dispuestos a participar en este tipo de eventos. Muy agradecido. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Los que no lograron registrarse, por favor, en el chat hay un link. Pueden lograr hacerlo, si no ya por correo. Gracias.